Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nosotros hasta ahora veníamos viendo función lineal que tiene esta forma, y igual a mx más b. Y hoy vamos a empezar con un tema que se llama función cuadrática. ¿Cómo nos damos cuenta que esta es una función cuadrática? Es que una de las x está elevada al cuadrado. O sea que una función cuadrática tiene esta forma: y igual a por x al cuadrado más b por x más c. A, b y c son números reales y a tiene que ser distinto de 0, ya que si no se me anularía este término y ya entonces no sería una función cuadrática. ¿Puede ser una función cuadrática faltándole este término, o sea, a por x al cuadrado más c? O también puede ser una función cuadrática si falta este término, ax cuadrado más bx. El que no puede nunca faltar es este, justamente el que tiene la x al cuadrado. La curva que corresponde a una función cuadrática se denomina parábola. Nosotros habíamos visto que en la función lineal eran justamente líneas, eran rectas. En este caso, a esta curva que vamos a determinar con esta función le llamamos parábola. El punto mínimo o máximo de la parábola se denomina vértice y las raíces son los puntos en donde la parábola corta al eje x. Esto es exactamente igual que como en función lineal. Nosotros en tercero, este tema, función cuadrática, lo vemos someramente. En los años sucesivos, cuarto, quinto y sexto, van a profundizar con este estudio de estas funciones. Yo ahora les voy a dar dos ejemplos para que vean cómo se grafican y qué cosas vamos a tener en cuenta en el gráfico. Por ejemplo, y igual x cuadrado más 2x menos 3. Yo, para graficar esto, hago una tabla de valores. Normalmente siempre pongo estos puntos, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y entonces, ¿qué hago? Estos puntos, cada uno, los reemplazo acá. El primero, igual x cuadrado más 2x menos 3. Voy a reemplazar el menos 2, donde está la x. Entonces, y es igual menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 menos 3. Hago las cuentas y me queda que y es igual a menos 3. Y lo pongo en el cuadro. Punto B. Y igual x cuadrado más 2x menos 3. Y ahora reemplazo por el b, que era menos 1. Menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 3. Hago las cuentas y es igual a menos 4. Y lo pongo en la tabla de valores. Lo mismo hago con el c. La x la reemplazo por 0. Por lo tanto, y me queda que es igual a menos 3. Hago lo mismo con el d. Reemplazo la x por 1, haciendo las cuentas, termina que y es igual a 0. Y el último, 2, reemplazo la x y entonces termino obteniendo que y es igual a 5. Una vez que yo ya tengo estos puntos, puedo graficar. Entonces, cuando x vale menos 2, y vale menos 3. Y ahí tengo un punto, este. Cuando x vale menos 1, y vale menos 4. Y ahí obtengo otro punto. Cuando x vale 0, y vale menos 3. O sea que en el eje y tengo que marcar menos 3, acá. El punto D, cuando x vale 1
y vale 0, o sea que queda determinado el punto en el eje X 1. Y cuando X vale 2, positivo, y vale 5, que sería acá. Es este punto. Yo ahora con estos puntos trazo la parábola. ¿Ven cómo es? Que es curva, no es con una regla, es curva. Y yo en donde tengo el vértice, que es acá, ahora pasa a ser el eje de simetría. Porque ¿qué quiere decir? Una parábola es simétrica. O sea que si yo pongo un espejo, quedaría igual desde el eje hacia la derecha, lo mismo que del eje hacia la izquierda. Entonces, una vez que yo dibujé la parábola, puedo determinar dónde es el eje de simetría, que es donde está el vértice. De ahí las raíces, que es donde esa parábola corta al eje X. La ordenada al origen, que es donde la parábola corta al eje Y. Si a mí me faltará algún punto para poder hacer la parábola así, enterita, como la vemos acá, yo desde el eje de simetría, en este caso que está acá, en el -1, yo cuento 2 lugares hasta donde yo ya tengo determinado un punto que me lo dio la tabla de valores. Y yo de esa manera, desde este punto, cuento 2 para la izquierda y ahí me queda determinado el otro punto. Siempre tiene que ser simétrico. Si de acá tengo 2 para acá, de acá también tengo que tener 2 para acá. En este vamos a poner, si yo en el punto 5, me corro 2 para acá, en el punto 5, desde el eje de simetría, serían 3 hasta la parábola, desde el eje de simetría serían 3 para el lado izquierdo de la parábola. Yo después que determiné todo esto, yo puedo decir cuál es el vértice, que en este caso es -1 de X menos 4 de Y. Es un mínimo, porque como ven, yo en la parábola desciendo y vuelvo a ascender, por lo tanto es un mínimo. Las raíces donde la parábola corta al eje X en 1 y en -3. La ordenada al origen donde la parábola corta al eje Y, que en este caso es Y igual a -3. El eje de simetría, X igual a -1, donde se determina el vértice. Y entonces yo acá puedo decir que la parábola decrece desde -infinito hasta este punto que en el eje X es -1 y crece desde este punto que en el eje X es -1 hasta más infinito. Entonces, la parábola decrece entre -infinito y -1 y crece en -1 más infinito. ¿Y qué concavidad tiene? Hacia arriba. ¿Y cómo me doy cuenta antes de dibujarla? Si el número que acompaña al x cuadrado es positivo. Si acá en este caso es un 1, pero es positivo, la concavidad de la parábola es hacia arriba. Si acá fuera negativo, -3, por ejemplo, la concavidad de la parábola va a ser hacia abajo, como el caso que vamos a ver a continuación. Acá les voy a presentar un ejemplo B. Ven que el primer número, que en este caso es -1, es negativo, por lo tanto la concavidad de la parábola es hacia abajo. Y con respecto a la tabla de valores, estos números los pongo yo, puedo poner cualquiera. Uso estos porque son los más habituales y a veces, así todo,
Miren estos dos últimos. Cuando puse el 1 y el 2 positivos, se me va a menos 15 y a menos 24. Se hace difícil graficar esos números, porque tendría que tener una tabla de un gráfico con unos ejes cartesianos muy grandes. Entonces, uno a veces busca los números que sirvan para poder hacer el gráfico de la parábola. De hecho, yo había empezado con el menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y después me di cuenta que me faltaba el del vértice, el menos 3, y que acá se los escribí para calcular. Por lo tanto, menos 3 lo reemplazo acá. Ojo, porque yo tengo un menos adelante, así que me queda menos, el A es este, menos 2, el punto A. Igual menos x cuadrado menos 6x menos 8. La x la reemplazo por menos 2, pero ojo porque yo tengo un menos adelante, que ya venía escrito en la función. Entonces menos 2 al cuadrado es 4, pero con el menos de adelante se hace menos 4. Menos 6 por menos 2, menos por menos más, 6 por 2, 12, menos 8. Hago las cuentas y me termina dando que y es 0. Por lo tanto, cuando x vale menos 2, y vale 0. Cuando x vale menos 1, hago las cuentas e y vale menos 3. Cuando x vale 0, y vale menos 8. Cuando x vale 1, haciendo las cuentas, están todas las cuentas hechas acá. Cuando x vale 1, y vale menos 15. Y cuando x vale 2, y vale menos 24. Como me faltaba el vértice, me di cuenta, agregué un número más, el menos 3, que quiere decir que cuando x vale menos 3, y vale 1, haciendo las respectivas cuentas. Y una vez que hice todas las cuentas con 6, 7 valores en la tabla, los ubico en los ejes cartesianos para poder graficar la parábola. Cuando x vale menos 3, y vale 1. Y ahí me quedó determinado un punto. Cuando x vale menos 2, y vale 0. O sea que queda determinado en el punto menos 2. Cuando x vale menos 1, y vale menos 3, es este punto. Este es el menos 3. Menos 3 de x, menos 3 de y, menos 1 de x. Cuando x vale 0, y vale menos 8, que justo va a ser la ordenada al origen, el punto donde la parábola corta al eje y. Y los últimos dos puntos, cuando x vale 1 y vale menos 15, queda por acá abajo. Y cuando x vale 2 y vale menos 24, también me voy por acá abajo cuando hago el dibujo. Entonces, a mí me quedaron determinados estos. Este es el vértice, este es el eje de simetría. Y entonces, como les digo, si este es el eje de simetría, tiene que quedar como un espejo. Si yo de acá a acá tengo un punto, de acá a acá también tengo un punto. Y entonces lo puedo marcar para dibujar. Y si no, yo pongo en la tabla de valores menos 4 y van a ver que justo es el punto donde corta al eje X. Entonces me quedó determinado el eje de simetría, el vértice, las raíces donde la parábola corta al eje X y la ordenada al origen. El vértice en este caso es un máximo, menos 3 de X, 1 de Y. Las raíces donde corta la parábola al eje X, X igual a menos 4 y X igual a menos 2. La ordenada al origen, y igual a menos 8, donde la parábola corta al eje Y. El eje de simetría es justo donde está el vértice, que en este caso es x igual a menos 3. La parábola crece y luego decrece.
crece desde menos infinito a menos 3 y decrece de menos 3 a más infinito. Y la concavidad de esta parábola es hacia abajo. Bueno, hoy les voy a enviar unos ejercicios para que hagan. No me los tienen que enviar, es solamente para que ustedes empiecen a practicar este tema. Y recuerden que tienen tiempo hasta hoy de enviarme el trabajo práctico número 11 del sistema de ecuaciones. Así que espero que lo hayan comprendido. Cualquier duda me dicen. Les mando un beso grande a cada uno.